La región de los Chimalapas es muy importante porque no solamente hay una gran diversidad de especies, de fauna y flora, sino que también es el área donde se distribuye un grupo étnico conocido como los Oques, ¿vale? Los Oques tienen una amplia distribución en la parte sur de Veracruz, en la parte de Chiapas, de Tabasco y en la parte de Oaxaca, ¿vale? Los soques pertenecen, o la rama lingüística del soque y del mixe, pertenecen a un grupo que se le conoce como protomixesoqueano, ¿vale? Y están muy emparentadas entre ellas. Podemos observar, ¿vale?, que tenemos en la parte inferior un mapa lingüístico, ¿vale?, donde se dividen a los soques del Golfo, que serían la parte de Veracruz, los soques de Oaxaca, donde tenemos a Santa María y San Miguel Chimalapa, y los mixes que se distribuyen igual en estos estados, ¿vale? Los soques, para el caso de Oaxaca, ellos se les conoce o se les nombró así debido a un nombre que proviene del náhuatl, que significa lodo. Este nombre es muy curioso porque cuando los nahuas estaban en todo este proceso de expansión, de intervención en diferentes regiones, ellos notaron cuando llegaron a Oaxaca y vieron a estas personas soques, obviamente, que las mujeres tenían la peculiaridad de comer tierra o de utilizar un poco de arcilla eh, como alimento, y también se lo sobaban o se lo ponían en el estómago debido a que ellas pensaban que iba a servir esto para que su hijo o ellas, cuando estaban embarazadas, pudieran, pudieran hacer su hijo muy sano y, y que no tuviese algún problema, eh, pues algún problema anatómico, etcétera. De esta manera, es por eso que los nahuas les denominaron así como soques. Esta práctica no está, o más o menos está documentada en una literatura, pero los soques, ellos se denominan a sí mismos, los soques de los Chimalapas, como Ankpo, que significan los que hablan la lengua, ¿vale? Y esta mezcla o esta relación entre los soques y los mixes viene a partir de una cultura que se le conoce como los Mocaya, que existieron aproximadamente hace unos 3600 años y fue la que dio origen a todas estas variaciones lingüísticas. En la parte de arriba ustedes pueden ver la gran cantidad de grupos étnicos que existen en esta región. Y bueno, esta es una serie de fotografías cuando están en la época de festividades, en la época de Semana Santa, que es una de las principales, los trajes típicos que utilizan principalmente las mujeres, eh, al menos las mujeres que son mayores, las personas que son más jóvenes o adultos jóvenes menores a los que serán 35 años o menos, casi no llegan a utilizarlo de manera cotidiana, sino son las personas con mayor edad. Y bueno, con toda la parte que les mencioné, pues vamos a entrar a la parte de los antecedentes, debido a que nosotros empezamos a trabajar con los peces. Y para la parte de Oaxaca está Mick y Regan en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, quienes hicieron los primeros estudios en la región del Istmo de Tehuantepec y en la parte de Oaxaca principalmente. Después llega Martínez Gómez, el doctor Martínez, que empieza a proponer una serie de medidas para la conservación y manejo de los peces en este estado. Y para los Chimalapas, pues hay al menos dos trabajos eh, que se enfocan a la ictiofauna que está en el río Espíritu Santo, que es un río que pasa más o menos por la periferia del municipio de Santa María, y otro que es relacionado con los parásitos en los peces, que también fue hecho en los alrededores de la selva, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a estos jovenazos, ¿verdad? Eh, quienes hicieron una serie de estudios antropológicos y lingüísticos
en la región de los Chimalapas. Está el doctor Toledo que hizo varios estudios etnobotánicos y los doctores Galindo, Lira Torres y Briones Salas que se dedicaron a la parte etnozoológica, pero dedicada a los mamíferos. ¿Okay? Tenemos también en la parte de abajo antecedentes, no para los Chimalapas, sino para el resto de México, enfocados al conocer la ictiofauna y a conocer la relación que tienen estos peces con las personas locales, con los grupos étnicos, ¿vale? Ahí están ejemplos como los de Soto, como los de Rojas, etcétera. Y en el último caso, los estudios del doctor Polaco, que son varios, relacionados a los vestigios arqueológicos que hay en el centro de México y en algunas zonas arqueológicas de Veracruz. ¿Vale? También tenemos de Sagún, a Sagún que hace en su libro de Historia General de la Nueva España, hace los primeros acercamientos relacionados con peces. Él ilustra a los él ilustra a los peces que están principalmente en la región de Texcoco y también conoce pues los nombres que están en náhuatl para cada uno de ellos. Estos nombres ustedes pueden ver en la imagen izquierda que no solamente se tratan de nombres relacionados con los peces, sino también con moluscos, principalmente caracoles, el nombre en español en ese entonces de cómo se conocían a estos animales, y después cuando se hacen las revisiones de los textos de Sagún, pues se empiezan a identificar aproximadamente cuáles especies ícticas son las más relacionadas. Tenemos, por ejemplo, a Quirostoma humboldtianum, ¿vale? Que se le conoce como amilotl, ¿vale? Que es este pececillo de aquí, el de color amarillo. Tenemos a Algancea tincella, ¿vale? Que también se le conoce como amilotl o nombre común como pez blanco, ¿vale? Y tenemos a especies como Girardinictis innomniatus, ¿vale? Que es una sinonimia y hace referencia a una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción y es conocida como Girardinictis viviparus, conocidos en algunos lugares como mezclapiques, y que se encuentran algunas poblaciones todavía en la parte del lago de Chapultepec, la parte de Texcoco, y hay un lago por ahí cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿vale? Donde todavía podemos encontrar a estas especies. Y perdón, antes de eso, pues también hace referencia a otras especies, en este caso marinas, como Pristis o el famoso tiburón sierra, y bueno, algunas otras más, ¿vale? Como objetivos de nuestro trabajo, se me olvidó mencionarlo al principio, la finalidad de este trabajo fue primero conocer de manera ya más formal qué peces son los que hay en la zona de los Chimalapas. Y como es muy extensa, pues nada más nos dedicamos a la parte de Santa María Chimalapa. La región, este municipio junto con los municipios de Santo Domingo, de Santa María Petapa, de Matías Romero, y del barrio de la Soledad, todos ellos forman parte de la cuenca superior del Coatzacoalcos. Y esto, con los diferentes muestros que hemos hecho, pues hemos observado que tienen el conjunto ictiofaunístico es muy similar, variando en especies ya hacia la parte de la cuenca baja. Entonces, aparte de hacer el listado en Santa María, pues nos dedicamos a hacer las afinidades biogeográficas, el estado de conservación de cada una de estas especies, las tratamos de identificar. Y lo que me voy a enfocar más en esta presentación es a la parte etnobiológica, donde tratamos de hacer o identificar los usos, la cosmovisión que está presente en la región de Santa María con relación a los zoques y obviamente pues a los peces. ¿Okay? Están cercanos al estado de Veracruz y el punto 19 que está pegado a la parte de Chiapas. Para ir desde la cabecera municipal hasta estos lugares, pues aproximadamente son unas 8 o 9 horas de camino en automóvil y lo mismo para el punto 19. Entonces eso es una extensión muy
grande y afortunadamente a pesar de eso, pues pudimos obtener la mayor cantidad de organismos ícticos, ¿vale? Las actividades de pesca que nosotros observamos eh, fueron el anzuelo, el uso del anzuelo, el uso de arpón, el uso de atarraya y de redes de trasmayo. Ustedes ven aquí el recuadro o el video que está en la parte central, pues es uno de los peces que hemos capturado, eh, que se le conoce a este pez como pez, un Nyctalurus meridionalis, o un jolote, o un bagre para los nombres más comunes, o más para la parte del centro de México, que así se le conoce a estos peces. Y pues estos muestreos se hicieron no solamente de día, sino también de noche, pues tratando de ajustarnos a las a los diferentes hábitos que tienen los peces. Es más fácil capturar peces, algunas especies de peces en la noche que en el día, y viceversa, ¿vale? Identificamos estas especies con claves taxonómicas y literatura adecuada, y bueno, identificamos sus afinidades biogeográficas y el estatus de conservación. Y pues ahí tenemos las imágenes de cuando hemos estado por allá trabajando. ¿Bien? Para la parte no biológica, seguimos un método que se le conoce como bola de nieve. Muchos de ustedes han de estar relacionados con ello. El método de bola de nieve hace referencia a que nosotros nos enfocamos o hacemos esas entrevistas a aquellas personas que sabemos que tienen una mayor relación con la fauna, dígase personas que cazan, pescadores, personas, por ejemplo, también a los agentes municipales o a las personas que están dentro de las autoridades, porque ellos saben quiénes son las personas que se dedican a estas actividades. Entonces fue un poco dirigido ese trabajo hacia esas personas, pero también a las amas de casa, pues ellas son las que usualmente cocinan al menos en este municipio. Y también nos apoyamos con un catálogo de peces. En la parte inferior ustedes pueden ver fotografías de los organismos que hemos observado en la zona, y que esas fotografías mismas nos sirvieron para mostrárselas a cada uno de los entrevistadores, para que nos diesen más información sobre ello, ¿vale? Con esto, pues, identificamos los usos y las costumbres de los zoques, e identificamos también cómo se le conoce a cada una de estas especies en lengua zoque, en el nombre común, y pues ya por nuestra parte nos tocó ver la parte biológica. Identificamos también algunos platillos y la manera en la cual se comercializan estas especies, y también parte de las creencias que están relacionadas a algunos de estos organismos. Ay, caray, se me trabó. Perdón. Hubo aquí un pequeño error, a ver si... Ahí está, ¿vale? Nosotros identificamos que los conjuntos de mayor cantidad de especies de peces, los de mayor riqueza son los cíclidos, los puesílidos y los mugílidos. Los dos primeros con 8 especies y el último con 3. Y también observamos que esta proporción en la riqueza de las especies pues está muy relacionado, es muy similar a otras especies, perdón, a otras selvas de la región del suroeste de México, como la selva lacandona, la reserva del Canelar, el Ocote, forma parte de la Gran Selva Zoque, y algunas otras selvas cercanas a la parte de Quintana Roo, ¿vale? Nosotros recolectamos 38 especies de peces, de las cuales una de ellas es invasora y 2 de ellas son traslocadas, es decir, que no forman o no son nativas de la región de Coatzacoalcos. Y pues esta cantidad de especies de cíclidos y de puesílidos, pues aproximadamente forman el 30% de la riqueza en la ictiofauna, no solamente de Centroamérica, sino de prácticamente toda la región de Mesoamérica, eh, en específico para la parte de México. Ustedes observan en esta lámina
que tenemos del lado izquierdo el listado de las especies, tenemos las etnoespecies o el nombre en zoque, y tenemos una lámina donde están representadas cada una de las especies que hemos recolectado. Como la región de los Chimalapas es muy amplia, es muy grande, no solamente confluyen o no solamente la habitan los zoques, sino, por ejemplo, también hay poblaciones de grupos chinantecos para las localidades que están cercanas a Veracruz, y de tzotziles que están localizados en los límites de Oaxaca y de Chiapas. Entonces, algunas de estas especies no las vamos a ver en las siguientes láminas, porque forman parte del conocimiento de otros grupos que, bueno, afortunadamente estamos ahí trabajando con ellos, y, bueno, poco a poco va saliendo algunas de sus informaciones, ¿vale? Tenemos del lado izquierdo, para ustedes, no estoy seguro si alguno de los que nos están viendo en las plataformas o en las redes sociales estén muy asociados o conozcan mucho de peces, pero del lado izquierdo vamos a tener a la primera especie y a la tercera, que se les conoce como sardinas dulceacuícolas, ¿vale? Que es Dorosoma y Astianas finitimus. De hecho, Astianax, hay una especie que es Astianas aeneus, que se utiliza mucho en la acuariofilia. Si ustedes son del centro de México, a lo mejor conocen a un mercado de peces que se le conoce como el mercado de la Morelos, aquí en la Ciudad de México. Y ustedes pueden hasta comprar estos pecillos por no más de 10 pesos, y que, bueno, se utilizan para estas actividades de acuariofilia, ¿vale? Tenemos en la parte de abajo el grupo de los decatoros y de los bagres, Nyctalurus meridionalis, y este es el nombre común que nos mencionaron los locales o la gente de ahí de Santa María. Tenemos la etnoespecie. Observé que la etnoespecie es muy similar a la sistemática lineana, ¿vale? Donde nosotros sabemos que las especies las identificamos con un nombre genérico y un nombre específico. Lo mismo ocurre para la parte de la nomenclatura zoque, donde hay especies que tienen dos, o están formadas por dos nombres. En este caso, para Ictalurus meridionalis, donde tenemos el nombre Johuacoque, ¿vale? Que coque hace referencia a pescado, coque significa pescado en zoque, y Jogua hace referencia a algo hondo, algo profundo, y obviamente pues relacionado a los ríos o a los cuerpos de agua, ¿vale? Tenemos esta bocina. Afortunadamente tuvimos la facilidad y la amabilidad de las personas, de que nos permitieron grabar estas conversaciones o esta entrevista que les hacía, y en ocasiones pues mencionaban sus nombres en zoque. Entonces espero y lo puedan oír. Estos son los nombres de cómo se pronuncia algunas de estas especies en este idioma. Zona, zona. Son cuitzune, yoyazune, coque, es pescado de la Honduras. Pues. Y bueno, nosotros lo conocemos como los jolotes de pequeños que no crecen más. Muy bien. La siguiente lámina hace referencia a los heliótridos, ¿vale? Aquí tenemos a Gobiomorus dormitor y a Aguaus banana, que también tienen nombres en zoque. Son pocas las especies que realmente no tienen un nombre en zoque, y eso fue porque realmente son especies que son muy difíciles de encontrar, o como lo mencioné antes, no se encuentran en los ríos de que están cercanos a las localidades de los zoques de Santa María. Tenemos las anguilas. Vamos a hacer más adelante un hincapié con este pez, con Gobiomorus y con la anguila. Pues hay algo muy curioso con estas especies. Tenemos el significado de los nombres, ¿vale? Donde une significa chico y saba o sagua significa bagre, ¿vale? Tenemos a cuicoque, que hace referencia a cuy, significa palo de madera o madera, y hace referencia a que es un pez que obviamente se parece a una rama de árbol, ¿vale?
pero hubo una deformación con el nombre y que se utiliza como de manera de albur o de manera de grosería por los lugareños, por los soques, y ellos mencionan a la palabra cancoque, que es esta palabra no se suele utilizar de manera muy cotidiana, sino más bien con otros varones, otras personas en las cuales se tiene mayor confianza. De hecho, nos costó trabajo que nos mencionaran sobre esta palabra, porque a las personas que la sabían, pues les daba pena, y pues, obviamente a quien no le va a dar pena decir una grosería con gente que pues ni uno conoce, ¿verdad? Entonces, tenemos del lado de abajo Poimowe, que significa dormilón o dormilón de arena. Y otra vez les voy a dar aquí un clip de cómo se oyen algunas de estas especies. Cuico, cuico, Poimowe. Poimowe porque se entierra en las arenas. Muy bien. Aquí tenemos al grupo de los cíclidos. Mucha de la gente, o al menos, sí, mucha de la gente, no solamente los que están relacionados con la acuariofilia o los que tienen peces en sus casas, sino de manera general, pues están más relacionados con estas especies, porque usualmente se llegan a comer, como la famosa mojarra empapelada, etcétera. Y obviamente estas especies, prácticamente todas se llegan a consumir ahí en el municipio. Tenemos a mascaeros, a regani, Paranthropus bulleri, los torictis, calolepis y panchovillai, tricromis y vieja sonata. Algo que es importante identificar con la ictiofauna y con los nombres que se asignan en Zoque es que estos tienen que ver en relación ya sea con los hábitos que tienen los peces, ya sea con el parecido que tienen con otras cosas, otros objetos, lo vimos en el caso anterior, o por la coloración que presentan estos organismos. Tenemos aquí a Eji. Eji es el nombre local para los toritis, no tiene traducción para el español, pero sí tiene una traducción el chikin eji o puchi eji, pues hace referencia a la coloración. Lo mismo pasa con Yoksowi o Sowi, que hace referencia a la mojarra negra, y en este caso pues es a vieja sonata a quien se identifica. Hemos tener presente que Sowi, la palabra Sowi hace referencia a mojarra y se le adiciona otra palabra para identificarla con algún color o algún hábito. ¿eh? Poposowi. Poposowi es le dicen aquí en español la pedrera. Nutsu, nutsu. Eji es el pescadito pequeño. Puchi eji es el pescado eji amarillo. Y esta es la chicken eji. Eji pinto. Otro grupo de los que mencioné de que tienen alta riqueza en los sistemas acuáticos, principalmente en las selvas del suroeste mexicano y de Centroamérica, son los ciprinodontiformes. En este caso está representado por el género Profundulus chimalapensis, y el resto que forman parte de los puesílidos, de géneros como Puesilia, Puesiliopsis, Preapela, Gifófurus. Este último pez es muy conocido también en la acuariofilia, porque se le conoce como pez espada. De hecho, una especie que ustedes pueden comprar en los acuarios es Giphophorus gelleri, que es la especie más común. Y este pecito de aquí, que es Puesiliopsis gracilis, se le conoce como charal, igual en el centro de México. Y bueno, pues ustedes lo han podido ver que gente lo compra para darle de alimento a sus peces más grandes, que se consume como botana, o que o los utilizan también para alimento para las tortugas. El nombre para todos estos poecílidos, o perdón, para todos los ciprinodontiformes, el nombre común es pupo. Pupo hace referencia a algo blanco o a peces que son de colores como grisáceos, ¿vale? Pero el nombre o la etnoespecie se le conoce como polo. Entonces, les voy a poner otra vez una grabación. Polo, polo. Tú, pojipolo. Pupu de cola larga.
Ustedes pueden ver que no solamente es Tutspujipolo, sino también Chiquin Polo, que hace referencia al color pinto morado, perdón, la coloración pinta o colorada, que generalmente es en aquellos peces que tienen tonalidades amarillas, naranjas, más o menos de esas tonalidades. Aquí tenemos al grupo de los mugílidos, son peces muy preciados para la localidad, debido a que se utilizan para la parte gastronómica, son peces muy, muy ricos, y como les mencioné, aquí pueden ver que la etnoespecie se forma de manera binomial, donde moc significa blanco y coque significa pescado, y obviamente pues hace referencia a cada uno de ellos, ¿no? Huoticoque, que es el pez grande, joncoque no tiene traducción, aunque aparentemente podría ser que es un pez rápido, un pez que se parece a un pájaro, porque la palabra jon hace referencia, en el caso de las aves, a un pájaro o una ave, obviamente. Y para el caso de Nowintopi no tiene traducción formal, o al menos los sabedores no nos dijeron nada de ello, pero si nosotros vamos separando la palabra en diferentes partes o vamos a la parte lingüística, podemos reconocer que no hace referencia a río, Win hace referencia a algo que es que está sobre la superficie, y Topi que es algo rápido. Entonces se puede decir que es un pez que se encuentra en la superficie y que nada rápido. Y de hecho, dicho y hecho, para capturar estos peces, obviamente lo vamos a hacer sobre las riberas de los ríos, y hay que tener una habilidad o hay que ser muy habilidosos para poder capturarlos, porque nada muy rápido y porque en ocasiones llegan a saltar y se escapan. Entonces le voy a poner de nuevo la grabación. El mocoque. ¿Bien? Y por último tenemos a los peces Centropomus, Euguerres mexicanos y Pomadas escroco, que en este caso son peces también preciadas en la gastronomía, ¿vale? Mojarra blanca o sapi, que hace referencia a Euguerres, igual no tiene traducción, tanto para ella como para sapi, pero wok wok, que es el nombre en soque para los pomadasis o para los roncadores, pues tiene que ver, y se le fue asignado ese nombre debido a la manera en la cual estos peces hacen ruidos cuando están en los ríos o en los sistemas acuáticos, y que es como se les conoce como roncadores, y esto se debe a que ellos agitan o mueven parte de sus costillas, ¿vale? Eh, y producen un sonido muy similar como si ellos roncaran, vaya. Entonces, aquí les pongo de nuevo la grabación. Ay, ay. Sapi. Es la mujer blanca. Bien, entonces ese sonido que para nosotros los que hablamos español, pues es un poco difícil mencionarlo, porque no es walk, walk, sino tiene que tener un sonido en la garganta y que pues simula la forma en la cual estos peces pues pueden ser reconocidos. ¿Bien? Como les mencioné hace rato, vamos a hacer hincapié a tres especies muy, muy interesantes, porque como les mencioné, para el caso de Gobiomorus hace referencia a un albur o a un insulto, y pues está la referencia en la literatura de que no solamente ellos, o no solamente algunos grupos, o varios grupos étnicos en México, a lo largo de su historia, pues han hecho el uso del albur o el uso de palabras que tienen doble sentido para poder ridiculizar a sus contrarios, a sus contrincantes. Entonces tiene una razón. Para el caso de la anguila, el Ophisternon, es un pez, antes, dicen los sabedores, que los ancestros tenían cuidado de que cuando ellos iban a limpiar los manantiales, los ríos, quitarle las ramas, las rocas, etcétera, tenían cuidado de que cuando viesen una de estas anguilas, no matarlas, porque se pensaba que los espíritus provocarían que los ríos se secaran y que no hubiese agua. Paradójicamente,
hay un uso con esta especie donde ellos la sacaban, ¿vale? Paradójicamente, las mataban, las limpiaban, les quitaban la piel y ellos lo utilizaban como remedios contra la tos, ¿vale? Este, y estos remedios de la tos se daban o se producían principalmente, se tenía la creencia de que era por comer muchos caracoles de río. Entonces, si alguien comía muchos caracoles de río, les daba una enfermedad que se le conoce allá como el ansia, que hace referencia o es muy similar al asma. Y para curar esta enfermedad, se pelaban, se preparaban estas anguilas en caldo y se tomaban regularmente estos caldos de anguila para poder curar esta afección. Por su parte tenemos al pez bobo, que es uno de los peces más preciados en la localidad. Su venta puede llegar a alcanzar hasta 500 pesos por ejemplar. Estamos hablando de un ejemplar de unos 30 centímetros, 40. Son peces muy, muy, muy valiosos y que también tienen que ver con la cosmovisión de los oques. Se dice antes que para ir a capturar no solamente a los bobos, sino a la mayoría de los peces, pero principalmente en estos, se debía de hacer un periodo de abstinencia sexual, ¿vale? En la cual el pescador, estamos hablando de un matrimonio, la mujer y el hombre, el pescador antes de ir a su faena, ¿vale? Tenía cuidado de no tener relaciones con su mujer al menos 1 o 2 días antes de salir a pescar. Esto debido a que se pensaba que la abstinencia permitiría que hubiese una mejor fortuna al momento de la captura del pescado, o que cuando se capturaran los peces, al momento de regresar a la comunidad, no se echaran a perder, o que también al momento de ir en este trayecto del punto de colecta a la casa, que animales de rapiña o animales que comen pescado no persiguieran a las personas, a los pescadores, o que no se les echara a perder, ¿vale? Al mismo tiempo en el que está esta abstinencia sexual, las mujeres tenían normalmente, habitualmente se bañaban con agua, bueno, con agua mezclada con semillas de mamey o de zapote, que se le conoce como salpuyol. Y estas semillas hacen que el agua se vuelva un poco como jabonosa y pues obviamente pues ellos lo utilizan para su cabello, etcétera. Eh, Cuando están en abstinencia y cuando está el señor o la pareja pescando, ellas solamente se bañan de manera natural sin adicionarle nada al agua, y esto formaba parte de la buena fortuna que iba a tener los pescadores a ello, a colectar gran cantidad de pescado y que estuviese muy bueno, muy rico al momento de degustar. Llegaba a ocurrir que no solamente un pescador, sino eran varios pescadores los que iban, y si llegaba a suceder que al momento de la pesca había mal tiempo, que las aguas estuviesen muy picadas, por decirlo de alguna manera, o muy turbulentas y no pudiesen pescar nada, se dice que alguno de este grupo de pescadores, alguno de ellos no había respetado la abstinencia, y que por eso había afectado la pesca de todo el grupo. Entonces, pues son parte de las creencias que ya después ya se han ido perdiendo poco a poco, y que en este caso pues mucha de esta información solamente la tiene presente la gente mayor. También observé que en el caso de Santa María Chimalapa, como la pesca es una de las principales actividades de subsistencia en la región, seguida por la cacería o por la carne de monte, que es la cacería de mamíferos medianos y grandes, ellos empezaron a notar que hubo problemas con respecto a la captura de los peces, que había bajado la abundancia de los mismos. Entonces empezaron a establecer estrategias de conservación, y este es un ejemplo claro en el río Escolapa, que es un río que está
aproximadamente a unos 20, de 20 a media hora en el trayecto a llegar a la Palacio Municipal o a la localidad principal de Santa María, donde se tiene prohibido la colecta de peces, pero sí se puede, al menos la gente local puede ir a disfrutar del río, a bañarse, puede ir a jugar, etcétera, pero a pescar no, porque los comisarios ejidales ponen una multa de aproximadamente 2,000 pesos para aquellos que efectúan esta actividad sin un permiso. Entonces ya vimos la relación que tienen los zoques con las especies. Hay 32 especies o etnoespecies que ya las observamos, 18 artes de pesca, 15 especies que se utilizan para el comercio, 8 platillos preparados con pescado de la región, relatos que ya acabo de mencionar, y esta especie, la anguila que se utiliza en la medicina tradicional. Y ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, pueden observar pescados que se utilizan, por ejemplo, como botana, que son todos los poecílidos, ¿vale? Pescados que se preparan a las brasas, que tienen diferentes precios dependiendo del kilo y de la temporalidad en la cual se están capturando. Y también hay peces que no se utilizan, o es muy raro su uso. ¿Sí? Tenemos aquí las artes de pesca. Seguimos una categoría que es la de Brockman, donde él agrupa las diferentes artes de pesca, ya sea en aquellas que se disparan o que se alancean o se avientan, vaya, o de las que se utilizan o que son redes, de las trampas, anzuelos, de las sustancias químicas que se utilizan, ya sean de de origen vegetal o industrial, para capturar estos peces, los explosivos y otras maneras de capturarlos. Tenemos en la parte en la primera categoría a los arpones, las fisgas y las lanzas, que tienen también un nombre en zoque, que hace referencia, por ejemplo, cuy, que hace, como lo mencioné antes, hace referencia a un palo de madera o algún utensilio de madera, y cog, que hace referencia ya sea a que lleva algo, una punta, o que se utiliza para matar a los pescados. Bueno, perdón, a los peces. Tenemos también todos estos de aquí: el barbasco, el nanche, el bejuco, el árbol de guarumbo, de Guanacaste, y el palo de nopo, que tienen que al momento que ellos se utilizan como sustancias de origen vegetal para poder adormecer o poder matar no solamente a los peces, sino también a otros organismos que son acuáticos, como crustáceos, y que al mismo tiempo pues tiene su nombre en zoque. Entonces, pues esta relación que nosotros teníamos, bueno, que se tenía previsto nada más de trabajar con peces, pues se amplió más, y nos tuvimos que enfocar también a la parte de botánica, de ver cuáles son estas especies que se utilizan para capturar a los peces, y también cuáles se utilizan para fabricar ya sea la fisga, la lanza, etcétera. Entonces, pues este trabajo se volvió un poquito más complejo. También la parte industrial, pues, que son productos ya recientes, que no son milenarios. Está el Butox, que es un garrapaticida, y la cal que se utiliza para la construcción. También sirve para matar a los animales. Y la dinamita, o el cohete, como se le conoce allá, que es una práctica que se estuvo utilizando por muchos años, pero por lo mismo de que es una arte de pesca, o mejor, una práctica que es muy que afecta a los sistemas acuáticos, pues empezó a prohibir, porque no solamente mata a los peces, sino mata a todos los organismos del lugar donde se está arrojando la dinamita, y también afecta el curso de los arroyos y de los ríos. Entonces ya se fue prohibido. Y bueno, pues están las capturas a mano o golpeando el agua, aturdiendo a los peces con rocas. Y bueno, pues ahí están los ejemplos. Tenemos el chuzo o masai. El masai así se le conoce para estas artes de pesca en las localidades que están cercanas a Veracruz, con los grupos de los chinantecos. Y también ellos utilizan canoas para poder hacer uso
de estas artes. La atarraya es un arte muy, muy interesante porque antes, cuando se fabricaban de manera artesanal y no las de ahora, que son hechas de nylon y de otro tipo de elementos, antes se utilizaban atarrayas de diferente malla de luz o abertura porque tenían un objetivo en específico. La atarraya se le conoce como macuo en zoque, y para capturar o aquella atarraya específica para matar a las sardinas como Astianas finitimus o los dorosoma, llevaba el nombre de zona macuo, y esta atarraya era de una malla pequeña para que no se pudiesen escapar estos organismos. Tenemos nutsu macuo, que son aquellas atarrayas de abertura más grande, que sirven no solamente para la corrientera, que es para Netroplus bulleri, sino para prácticamente todos los cíclidos, los entropomus, euguerres, etcétera, que son mallas más grandes, y las atarrayas más amplias, por decirlo de alguna manera, son las de Uoti Kokemaku, que son aquellas que van dirigidas en específico para atrapar al Yoturus, o conocido localmente como pez bobo. Ahí está la manera en la cual ellos, al momento de capturar los peces, pues se utiliza en ocasiones una rama de alguna de las plantas que estén cercanas al lugar donde se está colectando. Y esta rama se coloca, se introduce por la boca de los peces y sale por la apertura opercular. De esta manera, lo que sirve a manera de mantener al pescado fresco, puesto que esta rama se coloca en el río, ya los peces están sujetos, pero no están muertos, sino todavía pueden respirar, y eso permite que se mantengan frescos los peces hasta que ya se vaya, hasta que el pescador ya vaya a su localidad, a venderlo o a su casa. Y bueno, pues aquí arriba tenemos a los peces que fueron capturados en la noche, los ictalúridos. Tenemos también el uso de trasmayo. En la parte de arriba están dos pescadores colocando el trasmayo, aproximadamente de tener unos 30 a 40 metros de longitud, y en la parte de abajo está el río El Corte, que es uno de los tributarios del río Coatzacoalcos, y que también los pescadores y la gente local tiene un nombre específico para cada uno de los ríos. En este caso, el río El Corte o Río Grande se le conoce en zoque como Woti no, Woti, que hace referencia a grande, y no, que hace referencia a río, arroyo o un sistema acuático. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para el arroyo negro, que significa yok no, ¿vale? Yok significa negro, y obviamente lo que había mencionado con respecto a los ríos. También hemos observado, o en la literatura y con lo que nos dio de información la gente, que antes se utilizaban las famosas pichanchas. Las pichanchas son una especie de, imagínense que ustedes van al río y agarran una rama larga y hacen un círculo con ella, y sobre la rama ustedes colocan una tela delgada a manera como red de cuchara, ¿vale? Estas son las famosas pichanchas, y más o menos hace o es similar a la forma en la cual los nahuas del centro de México y de Guerrero capturaban a los peces con sus faldas. Ellos utilizaban igual una rama, pero con las mujeres con sus faldas hacían a manera como de red la captura de estos peces, ¿vale? Tenemos también los arpones en la parte superior derecha, o las farpas. La farpa se le conoce así a un arte de pesca que se utiliza en Perú, y que no solamente es utilizado por los zoques, sino por gran cantidad de grupos étnicos, ya sean los nahuas, ya sean los otziles, los tarahumaras también. Gran cantidad de grupos lo han utilizado de esta manera. También el aturdimiento con una piedra, ¿vale? Y el uso de atarrayas también por otros grupos étnicos, ¿vale? Como les mencioné, el uso de los
de los venenos vegetales, no solamente está relacionado con los soques, sino con otros grupos, ¿vale? Ahí están, por ejemplo, en la parte superior de arriba son los soques, pero que están presentes en la zona de Tabasco. Estas dos fotografías son de una ceremonia que se hace en una cueva cerca de Tapijulapa, que es un pueblo mágico, que se le conoce como la Cueva de las Sardinas. Esta Cueva de las Sardinas tiene un río de agua sulfídrica, y ellos utilizan el barbasco, una especie vegetal, para poder adormecer a los peces y poder utilizarlos en estas ceremonias. De manera similar se utiliza con otros grupos, como por ejemplo los chinantecos, pero en este caso no utilizan venenos vegetales, sino el butox. El butox es un garrapaticida que sirve para eliminar estos organismos del ganado, y que pues obviamente mata a todos los organismos acuáticos presentes en los ríos. Pero el detalle con esto es de que al momento de degustar el pescado, pues sabe raro, y se ha visto con la literatura que ha provocado el consumo de este pescado capturado de esta manera, afecciones en la gente que lo consume, problemas gastrointestinales, y diferentes afecciones en ese sistema, por lo cual ya ha sido prohibido. Esto se ve también con los chinantecos, y el caso del lacal con otros grupos, ¿vale? Es importante mencionar aquí, hago un paréntesis, que estas sardinas con los soques de Tapijulapa no hacen referencia a Dorosoma petenense, ni hace referencia a Astyanax, a las diferentes especies de Astyanax, que usualmente la gente que está relacionada con la ictiofauna dulceacuícola los conoce a estas especies como sardinas, sino que hace referencia a una especie de poecílido que se le conoce como Poecilia mexicana, que en el centro de México o en varios lugares se les conoce como charales. Entonces ahí es algo curioso de que nombren a esta especie como sardina y no como un charal o como un pupo, ¿vale? Perdón, antes de eso, me regreso y les coloco aquí un clip de la pesca con venenos. Hay un bejuco también, el tres lomos, el posca, ese es un veneno para el agua. Para el agua. Y se machuca bien y hace espuma. Eso sirve para adormecer y se voltean los pescaditos, y si los dejas ahí mueren, pues. Muy bien. Tenemos la gastronomía. La gastronomía también es muy, muy interesante. Podemos hacer una división entre la carne que se utiliza, ya sea de origen de pescado, ¿vale? O otras formas de prepararlo, como en caldo, en tamales, asados, fritos, etcétera. Y esta carne, ya sea salada o fresca, pues va a dar a pie a nombres diferentes de caldo, ya sea caldo de carne salada o de carne fresca, ¿vale? Y que obviamente debido al tipo de carne que se está utilizando, en este caso de pescado, pues se van a utilizar diferentes tipos de ingredientes o de elementos para preparar estos platillos. Se hace el uso de hierbas como la hierba santa, o de la hoja de maíz, que se le conoce en Soque como totomoste, y en este caso para preparar un tamal de hoja de maíz, que sería más o menos similar al tamal que se vende comúnmente en el centro de México, pero no así los tamales ya de hierba santa o preparados con pez bobo. Aquí es algo curioso o algo muy interesante de identificar, porque ambos tamales, el anemoshi y el tosotsaye, son preparados con hierba santa y maíz, pero dependiendo del tipo de pescado que se está utilizando se va a llamar de una manera y otra. El anemoshi solamente se va a utilizar el yoturus o pez bobo, y el tosotsaye se puede utilizar cualquier mujílido o cualquier pescado, principalmente sean las mojarras, los cíclidos, o en ocasiones, aunque no es muy frecuente, el uso de algún bagre, ¿vale? Y en la parte de abajo pues tenemos a
a los pescados asados que se acompañan con ensalada, a los que son preparados a las brasas, es decir, como al carbón o sobre las ramas que están cercanas, por ejemplo, a los pescadores que luego tienen que comer en el lugar donde andan pescando, pues utilizan cualquier o alguna rama para prepararlo, o la frita donde se va a utilizar el aceite y se va a acompañar con sal y limón, y ya sea dependiendo del tipo de pescado, ya sea en forma de botana como los pupos o las mojarras, en las cuales se parten de diferente manera. Perdón, aquí les pongo aquí el audio. Lo que sospa es cocer pescado. Lo que jaspa es asar pescado. Lo que sepa es freír pescado. Y en esta lámina, pues ustedes pueden observar cómo se prepara este pescado en caldo o frito. En el video que ustedes están observando, se raya el pescado, se le adiciona sal para preservarlo, para secar la carne, y se coloca sobre unas hojas de una planta que se le conoce como corcho, que no pudimos identificar. Aparentemente es una especie botánica de la familia Malvaceae, pero la verdad no estoy muy seguro de esa planta, ¿vale? Tenemos en la parte de arriba los caldos, ¿vale? En donde estoy señalando la parte superior izquierda, ese es un cíclido que se le conoce como Paranethropus bulleri o corrientera. El de abajo es la mojarra vieja sonata o mojarra negra. Y en la parte superior derecha se ve cómo se acompaña con chiles verdes, con sal, con limón, con aguacate. Obviamente el caldo está preparado con tomate y cebolla. Y el plato que está a la parte superior derecha, ese pescado que está ahí presente es un Trichromis salvini, conocido de manera local como chicken eji. Y en la parte de abajo, pues ya pueden ver cómo pues degustamos parte de estos peces de otra manera. El pez de abajo, debajo del video, es un Paranethropus bulleri también. ¿Bien? Y bueno, de esta manera es muy extenso el tema, la verdad, no hemos terminado de investigar. No solamente nos hemos dedicado a la parte de los peces, sino también nos hemos dedicado a la parte de los mamíferos. De hecho, las primeras imágenes son parte de otro trabajo sobre etnobiología de estos animales en la zona. También estamos trabajando con reptiles y bueno, otras cosas ya relacionadas con taxonomía, sistemática, esas ondas. Y bueno, pues esto es de manera general, espero no haberme pasado de tiempo de lo que hemos trabajado en esta zona y que todavía pues afortunadamente hemos y seguiremos ahí laborando con nuestros amigos de Santa María. Aquí está Fidel Jiménez, perdón, que es nuestro guía local y es el que nos acompaña y el que nos permite estar en su casa cuando vamos de visita. Y pues le voy a poner un audio. Antogai mía no no hay pa, cuídate jabo, te coque todo porque si vam cuídate jabo no muy pa y toco yo. Fidel Jiménez, mía no saludo manda te jaipa desde en Pumcuijo. ¿Qué habrá querido decir? Lo vamos a ver en este